Listo. Entonces te voy a compartir la pantalla. Me cuentas si la empiezas a ver. Me confirmas, por favor, María Margarita. Listo. Entonces, María Margarita, hoy empezamos a ver la unidad número 5, la prospectiva estratégica. En la prospectiva estratégica nosotros tenemos establecidos unos materiales, tenemos la presentación de la quinta tutoría como tal, la presentación del día de hoy, tenemos la caja de herramientas de Godet, tenemos la caja de herramientas de Godet, que es un documento en el cual se encuentran establecidos unos instrumentos y unas técnicas para la realización de los ejercicios de prospectiva, que es la temática que estamos viendo el día de hoy. Tenemos un enlace a la teoría de la prospectiva estratégica. Creo que tenemos problemas con este link. Y tenemos después la prospectiva estratégica como tal. Entonces aquí ustedes pueden revisar acerca de los conceptos de prospectiva, de las cosas que implican y la distinta bibliografía que pueden utilizar, ¿vale? Y aquí encuentran en la parte final el link de descarga del software Micmac, que fue el software que tuvimos la clase antepasada. Entonces, de alguna manera espero que todos tengan instalado en su computador el software Micmac. ¿Tú lo tienes instalado, María Margarita? Vale, listo. Entonces, eh, vamos a Vamos a empezar con la presentación acerca de prospectiva como la tutoría virtual de direccionamiento estratégico. Sin embargo, denme 2 minuticos mientras la subo a la plataforma de Blackboard Collaborate para que podamos verla de una mejor manera porque es más fácilmente visible la presentación. Entonces regálenme un minutico mientras la coloco en la plataforma para mayor facilidad. Hola Lilian, ¿cómo estás? ¿Querías decir algo? Bueno, entonces en la plataforma del aula virtual tienen dispuestos unos documentos los cuales les van a permitir familiarizarse con la prospectiva. Ahorita más adelante en la presentación vamos a entender a qué se refiere la prospectiva, pero pues lo más importante es que ustedes pues tienen los recursos necesarios para conocer esta temática y cómo la pueden aprovechar para, pues, para las diferentes opciones que están establecidas, ¿no? Realmente la prospectiva es una técnica nueva. ¿Me confirman si están viendo la presentación en la plataforma de Blackboard, por favor? Listo, excelente. Entonces, sigamos con la presentación. El día de hoy les tengo preparado que hablemos unos momentos sobre el segundo foro temático. Posteriormente vamos a hablar de la técnica prospectiva estratégica y el software Micmac. Más adelante vamos a hablar de las actividades que se encuentran disponibles a desarrollar desde este momento y
posteriormente en la parte 4 vamos a hablar de los compromisos de la próxima tutoría. Entonces empecemos. Dudas sobre el segundo foro temático. Me gustaría escucharlas, perdón. No sé si han tenido algún inconveniente con el planteamiento de las 12 estrategias. Recuerden que son 12 estrategias que se clasifican de acuerdo a las intenciones de las mismas. Pueden ser estrategias de ataque, pueden ser estrategias de supervivencia, bueno, entre otras. Entonces, pues no sé si alguien quiere comentar acerca de cómo ha sido el ejercicio de desarrollo de formulación de esas estrategias. Realmente yo les comentaba la tutoría anterior que las estrategias son muy parecidas a las acciones, pero de pronto lo que establece la diferencia es que las acciones pues son muy puntuales, mientras que las estrategias de alguna manera tienen como un nivel superior que pueden implicar muchas acciones, varias varias acciones, varias acciones o muchas. Entonces, de alguna manera lo que se quiere es que ustedes formulen esas 12 acciones para que sean pertinentes para el desarrollo de la organización como tal. Entonces, no sé, me gustaría escuchar a Lilian o me gustaría escuchar a María Margarita que me comenten cómo ha sido el ejercicio con la formulación de esas 12 estrategias. Ah, vale, listo, María Margarita. Pues no era obligatorio que lo hicieran, pero excelente ejercicio porque de alguna manera presenta la coherencia para la identificación de las estrategias de CAMI, ¿sí? Para la identificación de las estrategias de ataque, de supervivencia, entre otros. Entonces, muy bien ejercicio, los felicito. Bueno, realmente el segundo foro temático trató de ser muy sencillo para que les diera a ustedes la oportunidad de dedicarles también un poquito de tiempo para contestar el primer examen. Entonces no se les olvide que esta semana tenemos dos actividades, que es el foro temático, el segundo foro temático, pero también tenemos la presentación del examen que ya está disponible. Son unas preguntitas sobre lo que hemos visto hasta el momento. Tienen 2 intentos y tienen 20 minuticos para que les respondan. Entonces, bueno, espero que no hayan tenido inconvenientes con el desarrollo de estas dos actividades. Vamos a seguir con la presentación del día de hoy y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la prospectiva. Bueno, la prospectiva por lo general es relacionada a la prospectiva estratégica, que puede ser una prospectiva empresarial, una prospectiva educativa o cultural, cuando se encuentra relacionada con una línea de acción en particular, puede ser prospectiva territorial o puede ser prospectiva científico-tecnológica. Entonces, ¿a qué se debe el título, el nombre o el apellido que se le da a la prospectiva? Pues depende del entorno que yo esté estudiando. Por ejemplo, si yo le estoy haciendo un ejercicio de prospectiva a una empresa, pues sería prospectiva empresarial. Si le estoy haciendo el estudio a una línea en particular, por ejemplo, al tema de educación, al tema de cultura, al tema de deporte, al tema de las ciencias, al tema que sea, entonces recibe ese apellido. Recibe el apellido de prospectiva estratégica, educativa o cultural, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Y tenemos por otro lado la prospectiva territorial. ¿A qué se relaciona la prospectiva territorial? Cuando yo estoy estudiando un territorio específicamente. Y se llama prospectiva científico-tecnológica cuando yo estoy analizando la ciencia y la tecnología. Entonces, pues dependiendo del entorno específico que yo esté analizando, pues se relaciona el área específica de aplicación de la prospectiva estratégica. Ahora, la prospectiva estratégica es un tipo de estudio de futuro. En Estados Unidos, los estudios de futuro por lo general son relacionados a planeación en un largo plazo o a investigaciones de futuro como los technological forecasting o los escenarios planning, que es cuando se realizan como un análisis de tendencias
para identificar cuáles son las distintas áreas temáticas que se van a desarrollar en el futuro. Sin embargo, si nosotros cambiamos de contexto y seguimos hablando de los estudios de futuro, llegamos a otra zona que es la zona europea, en el cual lo que se hacen son estudios de futurología o los estudios de prospectiva. Entonces miren cómo estamos viendo que, que la prospectiva como tal, como estrategia, surge es de la zona de la zona de Europa, más que de Estados Unidos. En Estados Unidos fueron como más de predicción, de certezas, mientras que en Europa fueron más como de lo que implica un ejercicio prospectiva como tal, que de pronto más adelante se los voy a explicar. Y finalmente tenemos pues a nivel global, que no son netamente estudios de tendencias o estudios de prospectiva, sino son como estudios para la visión del futuro, que son estudios globales. Entonces de ahí viene como los otros tipos de estudios que se pueden considerar. Pero entonces, después de eso, es interesante que nosotros tratemos de predecir qué es la prospectiva estratégica. Entonces, la prospectiva estratégica es examinar el presente con una especial comprensión del futuro. Es decir, yo me paro en el momento actual y voy a tratar de observar el futuro para entenderlo y para decidir cómo voy a actuar a partir del presente. Entonces, es importante tener en cuenta que la prospectiva estratégica integra los resultados de investigación de diferentes campos de conocimiento y ayudan a los tomadores de decisiones a hacer mejores escogencias para un futuro en común. Entonces, eso es como lo que se puede considerar de acuerdo al concepto. Ahora, no sé si ustedes han escuchado acerca de la OCDE, que es una entidad a nivel mundial para los estudios económicos. ¿Qué entienden ellos por prospectiva estratégica? Entienden como el conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia y la tecnología, de la economía y de la sociedad. ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de identificar tecnologías emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y sociales. ¿De dónde viene ese concepto? A que nosotros no podemos apuntarle a todo el tiempo, sino que escogemos algunos nada más. Entonces, como parte de la perspectiva está el tema de hacer como un ejercicio de priorización. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos identificar las actividades estratégicas para el desarrollo del contexto específico que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando el desarrollo del futuro, si estoy analizando, no sé, las tecnologías asociadas, entre otras cosas, pues eso es lo que se tiene en cuenta. Los estudios de futuro han tenido una evolución con el transcurso de los años. Hubo una primera generación, una segunda generación, una tercera generación y una cuarta generación. La primera generación es la generación desde el principio pues del desarrollo de estos estudios hasta los años 60. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue pronósticos tecnológicos, ¿sí? Entonces empezaron a coger un montón de indicadores, de acuerdo a los temas que eran de especial interés y empezaron a pronosticar. Es decir, si ustedes lo piensan un poquito, se parece mucho a la tendencia de Estados Unidos para identificar cómo funcionan las cosas. Entonces lo que se ponen a hacer es eso, a recoger indicadores y a mirar cuáles son las tendencias de futuro. Pero resulta que con el tiempo empezaron a notar que eso no era suficiente, ¿sí? Que realmente estaban siendo como muy cuadriculados para el desarrollo de los estudios de futuro. Entonces pasaron a otro tema y fue la segunda generación sobre la interpretación crítica. ¿Qué hicieron ellos? Que hasta los años 90 identificaron que en el mundo existían otros elementos que se consideraban para analizar lo que podía ser en el futuro. Entonces dijeron, no hablemos de pronósticos, hablemos de desarrollo. Y ese desarrollo se hacía a partir del análisis de la información. Es decir, no solamente consideraban datos, sino miraban la relación que existían entre esos datos. Pero después de eso llegó la tercera generación, que es a partir del cual se hace la construcción social,
Entonces llegaron que no solamente era análisis de información, sino también mirar alternativas y solución de problemas, y eso se desarrolló desde los años 90. Entonces empezaron a hacer construcción social, y cuando uno hace construcción social involucra a quiénes, a la sociedad, es decir, a los actores sociales. Lo podemos clasificar como, no sé, para considerar personas de la educación, personas de las empresas, personas de los entes gubernamentales, entre otros. Entonces, es como la diferencia. Y llegamos luego a la cuarta generación, que hablan acerca de la innovación, pero no solo la innovación tecnológica, sino también la innovación social y la innovación cognitiva. Entonces empiezan a hablar de un proceso de planeación continua, y eso se viene dando más o menos desde el año 2006 hasta el momento. Entonces ha sido una evolución acerca de los estudios de futuro. ¿Qué es lo que se hace? Pues explorar los distintos futuros que se puedan presentar, que puedan ser posibles, que puedan ser probables, que sean deseables, para clarificar decisiones y acciones pertinentes, es decir, tener un pensamiento de largo plazo. No es lo mismo un futuro posible a uno probable y uno deseable. Un futuro deseable es un futuro que yo quiero. Un futuro probable es que probablemente va a suceder. Y un futuro posible es que posiblemente se va a presentar en el futuro. Pero puede que el deseable no sea el probable, porque puede que el probable sea el más negativo, el que a mí no me interesa. Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos. ¿Qué es lo que se quiere? Construir una visión del futuro. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga varias opciones y no solamente sea uno. No sé si a ustedes se les hace eso similar a algo, y a lo que se puede asimilar es al ejercicio de direccionamiento estratégico que hacen las organizaciones. ¿Qué hace una organización? Construye la visión. ¿Para qué construye la visión? Para tener una percepción de lo que va a ser el futuro y encaminar las acciones. Eso es lo mismo que hace la prospectiva, solo que lo hace en diferentes contextos y no se limita a un ejercicio de direccionamiento básico, sino que trata de ampliarlo y de incluir a los actores sociales para el mismo, porque pues es lo más pertinente para el desarrollo de las cosas. Entonces, de un ejercicio de prospectiva, ¿cuáles pueden ser los productos? Pues podemos identificar el análisis de tendencias y los factores de cambio. Podemos identificar escenarios, pronósticos, listados de tecnología, mapas de caminos, prioridades de investigación y formación del talento humano, recomendaciones de política. ¿Y cuáles son los grandes impactos? Pues que si de alguna manera yo miro análisis de tendencias, entre otras cosas, pues yo puedo estar formulando una nueva política, puedo estar formulando nuevas estrategias, nuevas alianzas, nuevos procesos, nuevos paradigmas, nuevos programas, nuevos protagonistas, es decir, nuevas personas. Entonces, eso es la importancia de tener la vista en el futuro. La prospectiva tiene otro término con el cual es muy familiarizada, y es la vigilancia tecnológica. ¿Qué es lo que hace la vigilancia tecnológica? La vigilancia tecnológica es el ejercicio de monitoreo de lo que sucede en el entorno. ¿Para qué? Para que yo le entregue elementos a las personas que hacen los ejercicios de prospectiva para que puedan planear de manera pertinente. Entonces es como si la vigilancia tecnológica estableciera un diagnóstico permanente con el propósito de lograr alguna solución. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, Vamos a ver algunos casos exitosos de la aplicación de la prospectiva tecnológica y la corporativa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Holanda, a Reino Unido, tenemos que Shell a nivel corporativo y global ha aplicado una estrategia muy inteligente sobre la prospectiva. Estados Unidos también, Alemania, Telefónica en España. A nivel de país, Rusia aplica la prospectiva para la planeación estratégica, pero también lo aplica en áreas específicas como la minería, como la fabricación, como el turismo. A nivel interterritorial, que es cuando yo logro establecer las relaciones entre dos territorios, pues el programa FOMOFO de la Comisión en donde europea, que logró unir a Milán, Manchester, Barcelona y Bayern Múnich. Entonces ellos lograron elaborar un programa de planeación estratégica que fue como para la unión de todos esos territorios. Manchester también se constituyó como la ciudad del conocimiento, y a nivel sectorial, Chile con la planeación estratégica del salmón.
Entonces miren que la prospectiva tiene diferentes contextos. En esta parte de la presentación yo les traigo una muestra de cómo nosotros podemos hacer planeación estratégica haciendo combinación de diferentes elementos. Nosotros podemos combinar la creatividad con la experticia, con la evidencia y con la interacción. Entonces ahí ustedes observan técnicas como el brainstorming, los paneles de expertos, los juegos, los escenarios, las tecnologías estratégicas, la revisión de la literatura, la bibliometría, entre otras que se pueden utilizar para planear el futuro. Bueno, dejemos así esta diapositiva. ¿Qué es interesante en la prospectiva? Que a veces nosotros planeamos, pero no podemos actuar en el momento. A veces nosotros planeamos en este momento, pero podemos actuar en 10 años. Entonces de ahí como la importancia de establecer una buena relación entre los tiempos de planeación y los tiempos de acción. Sin embargo, de todas las técnicas que yo les mostraba, de los estudios de futuro y de la prospectiva, si se trata de identificar como el top 10 de los investigadores de las técnicas favoritas que existen para hacer planeación, podemos encontrar el método Delphi. ¿Qué hace el método Delphi? El método Delphi es una encuesta a investigadores, expertos, empresarios sobre una temática y se saca luego el análisis de esta información. Podemos hacer exploración de tendencias, tormentas de ideas, panel de expertos, análisis estructural, impacto cruzado, mapas de trayectorias tecnológicas, entre otros. Es decir, existen muchas herramientas. Pero el día de hoy yo les traigo una en particular que es el análisis morfológico. ¿Listo? Entonces miren cómo ha evolucionado los estudios de prospectiva en el tiempo. Antes se basaba en expertos, en 1960. Entonces decía que el futuro se lograba predecir a través de la recopilación de lo que decían los expertos. Luego evolucionó por ahí en los años 1970, 1980, en donde decía que el futuro puede ser calculado por modelos de computador. Entonces se analizaban grandes cantidades de información con el propósito de predecir el futuro. Luego llegaba a basarse en tendencias, en donde miraban qué era lo que estaba aconteciendo por fuera en el mundo y con base en eso decían, no, pues vámonos por ahí porque nosotros podemos planear el futuro a partir de las tendencias. Y luego en el año 2010 evolucionó hacia los contextos, en donde decía que no, pues digamos que efectivamente el futuro se encuentra de acuerdo al contexto que yo esté analizando. Pero pues yo les decía que nos íbamos a centrar era en el análisis estructural y resulta que el análisis estructural, que es la técnica que yo les quiero explicar en este momento para el área de direccionamiento estratégico, digamos que a estas alturas yo considero que todos tienen pleno conocimiento de la DOFA, de cómo funciona, ¿no? De por sí ya me comentaba María Margarita que sin pedírselo, porque solo que lo que se les pedía era pues la identificación de las estrategias, por eso hicieron la DOFA, ya tienen como interiorizado la DOFA, cómo funciona y cómo la pueden aplicar. Entonces, no, yo les traigo pues una nueva herramienta que es el software Micmac, que fue pues el que ya instalamos en nuestros computadores, pues que ya lo instalamos y que pues la idea era que, que lo tuviéramos disponible para el ejercicio que se va a dejar planteado el día de hoy. ¿Cuál es el ejercicio que se va a dejar planteado? Pues el ejercicio es el siguiente. Para la elaboración de la presente actividad, en los equipos de trabajo que han conformado, y considerando las estrategias que ustedes analizaron en el segundo foro temático, que son las estrategias que ustedes pues están terminando de hacer, y para eso es importante que quiero que ustedes tengan presente cómo el desarrollo de todos los ejercicios del curso se han hecho como de tal forma que el resultado de una actividad se convierta en el insumo del desarrollo de otras actividades, ¿sí? Para no perder tiempo, para aprovechar cualquier esfuerzo que hagamos en el desarrollo del curso. Entonces, pues bueno, eso es importante también. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que ustedes como resultado de la anterior actividad, ustedes identificaron unas estrategias que son importantes para la organización. ¿Listo? Entonces, yo necesito
que ahora ustedes después de que ustedes van a identificar esas estrategias, las vamos a convertir en unas variables, ¿sí? Y esas variables son las variables que vamos a considerar para el análisis estructural. Y como parte de ese ejercicio van a hacer un reporte en el software Micmac. Cuando nosotros introducimos la información en el software Micmac, él nos permite dos cosas. Primero, nos permite introducir datos y nos permite generar distintos gráficos como resultado de eso. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes introduzcan las variables, hagan la valoración de las variables y generen el reporte del software Micmac. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de un equipo de trabajo que hizo un ejercicio el semestre pasado y pues también utilizó el software Micmac pues para desarrollar pues lo que se les planteó. Entonces resulta que ellos formularon 10 estrategias, ¿sí? A ustedes les pedí que formularan 12, pues, bueno, ellos formularon 10 estrategias y luego esas estrategias ellos lo tradujeron a 10, a 10 ¿qué? Se me trabó un momento. A ver, disculpen un momento. Bueno, ¿qué quiero que tengan ustedes presente? A ver, cuando, cuando nosotros tratamos de entender el contexto de las organizaciones, nosotros podemos dividirlo en factores, en grandes factores, que a su vez se encuentran expresados en elementos más pequeños que se pueden considerar variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos la técnica PEST, ¿cierto? Tenemos una gran dimensión o un gran factor, en donde este factor puede ser, no sé, el factor económico, ¿listo? Pero a su vez el factor económico tiene distintas variables que lo representan, como por ejemplo, no sé, el precio del petróleo, los recursos internos de la organización, entre otros. ¿Listo? Lo mismo sucede para este ejercicio. Nosotros tenemos unas estrategias y a su vez esas estrategias hacen parte de unas dimensiones. Por ejemplo, puede que dos estrategias hagan parte del factor económico, pueden que otras estrategias hagan parte del factor social y otras tres estrategias hagan parte del factor, no sé, tecnológico. ¿Sí? Entonces nosotros primero, nosotros tenemos tenemos las estrategias, vamos a convertirlas en variables y esas variables a su vez se van a relacionar con unos grandes factores para que nosotros lo tengamos presente. ¿Cómo convertimos nosotros las estrategias en variables? Muy fácil. Identificamos cuál es la palabra que representa la estrategia. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estrategia que dice incorporación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades dentro de la organización, ¿sí? Esas estrategias se puede representar, por ejemplo, por herramientas de tecnologías de la información. De alguna manera yo acabo de convertir la estrategia en una variable. Entonces, ese es el ejercicio que yo les estoy planteando. Les estoy planteando el ejercicio en donde yo voy a tomar las estrategias como tal, voy a identificar la palabra representativa de esa estrategia y cuando yo identifico la palabra representativa de la estrategia, entonces yo automáticamente la estoy convirtiendo en una variable. ¿Listo? Ahora, cuando yo identifico las variables a partir de las estrategias, yo voy a hacer otro ejercicio. Y el ejercicio que voy a hacer es relacionarla con un factor más grande, ¿sí? Y a su vez definir si sería una variable interna o una variable externa dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entonces, recuerden, vamos a retomar el ejercicio. ¿Cuál fue la estrategia? Estrategia, incorporar las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación dentro de la organización. ¿Listo? Esa fue la estrategia. ¿Cuál fue la variable? La variable, herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, porque es la variable que representa a la estrategia como tal, las palabras que representan la estrategia. Ahora, si yo tengo que relacionarla con una dimensión, automáticamente yo la puedo relacionar con la dimensión tecnología. Es casi automáticamente que yo la relaciono. Y luego le doy un contexto, puede ser interna o puede ser externa. Entonces, ¿de qué depende eso? Si está bajo el control de la organización, es interna. Si no está bajo el control de la organización, es externa. Como las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación van a estar bajo el control de la organización, bajo el control de la empresa, entonces yo automáticamente digo que esa es una variable interna. Entonces, así ustedes van a hacer el ejercicio con cada una de las estrategias que están terminando de formular y que me van a hacer llegar el día de mañana, ¿vale? Después de que yo tengo las variables ya establecidas, entonces yo hago un ejercicio, que es el siguiente. Aquí, en esta diapositiva, dice que los pasos para hacer el ejercicio de análisis estructural o para hacer el ejercicio MICMAC es identificar los factores, hacer una puesta en marcha de la relación de los factores y clasificar y analizar los factores. Resulta que para el caso de esta diapositiva vamos a entender factores como las variables. ¿Listo? Entonces, el primer paso sería identificar las variables. Yo ya les dije que el ejercicio para identificar las variables va a ser convertir las estrategias en esas variables tal cual yo se los acabo de explicar. Después vamos a establecer las relaciones entre esas variables y finalmente vamos a hacer un ejercicio de clasificación y análisis de los factores, pero quiero que tengan presente que para el desarrollo de esta actividad solamente se necesitan desarrollar la primera y la segunda parte del ejercicio, porque la tercera parte del ejercicio se va a desarrollar en otra actividad. Entonces, para este caso, lo primero que yo tengo que hacer es identificar las variables, ya les expliqué cómo, y luego identificar las relaciones que existen entre esas variables. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace de una manera muy sencilla. Entonces, yo llego, recuerden que aquí estamos utilizando el software. Si ustedes se recuerdan la tutoría de la semana antepasada, recuerdan que en una parte yo les expliqué cómo introducían las variables dentro del software. Aquí lo que ustedes están viendo en la presentación es un ejercicio en donde se introdujeron 35 variables dentro del software y pues ya están listas. Entonces ustedes, como elaboraron 12 estrategias y esas 12 estrategias las van a convertir en variables, ¿sí? Y después de convertirlas en variables van a identificar a qué gran dimensión pertenecen y van a definir si son internas o son externas. Entonces, de alguna manera, este ejercicio, que es esto que está planteado en la diapositiva, a ustedes les va a quedar igual, pero solamente con 12 variables. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces, después de que están establecidas las variables dentro del sistema, ustedes van a analizar las relaciones que existen entre las variables. ¿Cómo se hace el ejercicio en el software? El ejercicio en el software se hace de la siguiente manera. Yo cojo cada una de las variables y miro cuál es la influencia que ejerce cada una de las variables sobre las otras variables del sistema. Entonces, ¿qué valoraciones se van a considerar? Si yo digo que no influye, le voy a asignar el valor de 0. Si yo digo que ejerce una influencia débil, le voy a asignar el valor de 1. Si yo digo que la influencia es media, le voy a asignar el valor de 2. Si yo digo que la influencia es fuerte, le asigno el valor de 3. Pero si yo digo que la influencia es potencial, ¿cuándo es potencial? Cuando no está sucediendo en el presente, pero puede suceder en el futuro. Entonces a eso se le considera potencial.
Cuando yo tengo definido eso, yo voy a diligenciar una matriz y le va a quedar de la siguiente manera, como ustedes están viendo en la diapositiva. Lo que pasa es que como aquí son 35 variables versus 35 variables, ustedes se imaginarán esta matriz porque es así de grande. Pero pues cuando ustedes lo hagan va a ser 12 por 12 variables, entonces pues no va a ser tan grande. Entonces, bueno, esta es la actividad que se encuentra planteada para más adelante. Esta actividad se encuentra planteada es para la otra semana, no es la que se deja establecida el día de hoy, sino se dejaría planteada dentro de 8 días. Pero pues yo les quise adelantar que el ejercicio que se va a hacer en el tercer foro temático es que ustedes, a partir de los resultados que les da el software, van a elaborar un audio en el cual van a describir por qué la clasificación de las variables dentro del software. Pero pues de alguna manera yo se los explico con detalle más adelante en la próxima tutoría. Entonces ustedes lo que van a encontrar es que los resultados del software les van a dar de la siguiente manera. Pero pues se los dejo ya en esta presentación, pero no lo vamos a analizar todavía porque va a ser tema de la próxima tutoría. ¿Listo? Lo que sí quiero hacer es compartirles un momento el software a través de mi computador para que recordemos cómo es que se hace el ejercicio. Entonces les pido un minuto mientras les empiezo a compartir nuevamente mi computador. Entonces toda la pantalla, compartir. ¿Me confirman si están viendo mi computador en este momento, por favor? Excelente. Entonces, ya sabemos que debemos tener instalado el software en el computador. Lo buscamos en nuestros computadores como MicMac, le damos Enter. Esperemos un momento porque pues a veces se demora un poquito en habilitarnos el software. Por lo general a veces se nos habilitan como 5 o 6 ventanas al mismo tiempo de tanto que le dimos clic al computador. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, como les comenté, como pueden ver, me abrió 4 ventanas al mismo tiempo del software. Pero bueno, ya saben que vamos a cerrar. Bueno, ya saben que el software siempre me abre esta ventanita, ¿sí? Y yo le digo que me dé por favor acceso, le doy OK y automáticamente me abre la ventana para que yo pueda hacer las cosas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo les estoy pidiendo en esta actividad? Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es que las estrategias que me están terminando de identificar me las van a convertir en variables, ¿sí? Y cuando ustedes me las conviertan en variables, me van a abrir el software y van a ir acá a esta parte del software donde dice fichero, dice nuevo, y le van a dar el nombre de proyecto y le van a dar el nombre de su empresa. Entonces, por ejemplo, le dan el nombre de la empresa, no sé, vamos a colocar acá empresa 1, ¿listo? Le dan OK. Apenas ustedes le den el nombre de la empresa, entonces van a ir acá a toma de datos y le van a dar Enter a variables, ¿listo? Cuando estén en variables,
ustedes van a empezar a añadir cada una de las variables. Aquí en esta primera parte le van a dar el título largo. Por ejemplo, herramientas de gestión para la información y telecomunicaciones. Y título corto pueden colocar HTIC, que sería el resumen. El tema es la dimensión a la cual pertenece esa variable. Yo les dije que le iba a dar el nombre de tecnología, porque pues obviamente eso tiene que pertenecer a una dimensión que se llame tecnología. Tiene que ver con eso. Le dan a añadir y automáticamente lo seleccionan. Y acá me van a colocar la descripción de la variable. Van a decir, se trata de las herramientas que permiten la gestión de la información para los procesos administrativos en la empresa 1, ¿sí? Porque es una variable propia de su empresa, ¿sí? Por eso ustedes la personalizan y le dan OK. Como pueden observar, ahí ya queda introducida la variable. Así me tienen que introducir ustedes las 12 variables que les puse a identificar. Y me tienen que hacer todos los campos que están ahí. Y así añaden las 12 variables. Vamos a añadir otra variable para que puedan observar el ejercicio que sigue posteriormente. Entonces vamos a identificar otra variable. Por ejemplo, yo considero que otra variable, por ejemplo, yo identifiqué una estrategia que fue desarrollar actividades de capacitación y de formación para los empleados de la empresa. ¿Listo? Entonces, esa variable para mí se llama capacitación del recurso humano, RH. ¿Cuál sería el título corto? CAP RH. ¿Listo? CAP RH. Dimensión grande. Recursos humanos. ¿Listo? Añadir, lo seleccionan y me la van a describir. Entonces, se relaciona con las jornadas y actividades de capacitación para el desarrollo de las personas dentro de la empresa 1 y le dan OK, ¿listo? Entonces así quedan las 12 variables. Cuando ustedes terminan de añadir estas variables, cierran la ventanita y se van acá a la que dice matriz de influencias directas, ¿listo? Ahí les aparece automáticamente las variables que ustedes ya introdujeron en la primera parte. Y en esto es donde ustedes van a hacer el ejercicio de valoración. Ustedes me van a decir, listo, tenemos las herramientas de tecnologías de información y comunicación. ¿Cuál es la influencia que ejerce una variable sobre sí misma? Es igual a 0. Una variable sobre sí misma no ejerce influencia. Por eso toda la diagonal de las 12 variables les va a resultar con valores de 0. ¿Listo? Pero ahora analicemos otra cosa. ¿Cuál es la influencia que los recursos, que las tecnologías de la información y la comunicación ejerce sobre la capacitación de los recursos humanos? Yo puedo decir que es fuerte. Entonces le asigno el valor de 3. Ahora voy a analizar cuál es la influencia de la capacitación de los recursos humanos sobre las herramientas. Yo voy a decir que 2. O no, voy a decir que no existe. Le coloco el valor de P. Porque resulta que para mí, para la empresa específica que yo estoy analizando, yo digo que no existe, pero que va a existir en el futuro. Entonces le doy OK. Y ya con eso tengo la valoración. Con eso yo me despliego acá a esta parte y voy a poder ver los distintos resultados. ¿Listo? Entonces acá, y eso es importante que quiero que les presten atención, acá obtengo los resultados en el corto plazo, acá en esta obtengo los resultados en el mediano plazo y acá obtengo los resultados en el largo plazo, pero eso lo vamos a dejar para la próxima tutoría. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? Que vayan acá
y me busquen a editar un informe, ¿sí? Quiero que seleccionen absolutamente todo lo que está y el software les da automáticamente la generación del informe y lo guardan donde ustedes deseen. Para este caso yo lo voy a guardar en escritorio y ahí ustedes me obtienen la información. Entonces este es el ejercicio que yo quiero que me hagan para la próxima semana, para la fecha establecida. Por favor, revisar calendario programador. Pero entonces de eso se trata el ejercicio, ¿vale? Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda relacionada con la actividad. Los escucho. Realmente la actividad, como pueden ver, sí, realmente el entregable es solamente el archivo que genera el software, porque realmente, la verdad quiero que me hagan dos cosas. Y se me olvidó dejarlo claro en el, en la actividad de la presentación de PowerPoint, pero quiero que me hagan una tablita en donde me coloquen la estrategia, ¿sí? Quiero que me hagan la tablita en donde me coloquen la estrategia, enfrente me colocan la variable, que es la palabra que representa la estrategia, enfrente me dicen la dimensión a la cual pertenece, y enfrente si es variable interna y es variable externa. Entonces sería el archivo que genera el software, ¿sí? Si ustedes tienen problemas para que el software les genere el archivo en qué, en Word, porque a veces se han presentado inconvenientes, entonces lo guardan en el archivo propio que genera el software. Es decir, van aquí al software y le dan fichero, guardar como, y lo guardan y me envían eso que genera el software. Pero volviendo a la duda de María Margarita, me entregan el resultado del software en Word o me lo entregan en el formato propio del software y me entregan la tablita con las variables como resultado de las estrategias. Son esos dos entregables. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo el ejercicio que se ha planteado, pero pues el propósito es que ustedes aprendan a utilizar el software. Entonces eso sería el desarrollo de la actividad. No sé si tienen alguna otra duda. No, señor, o sea, de alguna manera sí se diligencia en el software, pero yo la quiero tener aparte en un documento de Word. Entonces yo les voy a habilitar para que porque es que a veces el informe, sucede que este software a veces presenta, a veces no, por problemas de compatibilidad con el computador, a veces no arroja todos los resultados o sea, no arroja todo lo que uno quisiera. Entonces yo les voy a habilitar dos entregables para esta actividad, para que me suban las dos cosas, para que me suban el archivito y para que me suban en documento de Word la tablita que les estoy pidiendo. Pero sí, realmente sí la solicita, pero es para que yo pueda tener una visión general de las variables. Igual eso les sirve para un ejercicio que vamos a hacer posteriormente. No sé si tengan alguna otra pregunta. No te entiendo muy bien, María Margarita. ¿Te refieres a dónde? La variable, te voy a explicar y tú me dices si es eso. ¿Listo? Cuando nosotros obtenemos las variables, vamos acá. Espérate que no te estoy compartiendo pantalla. Entonces, un minuto y comparto pantalla.
Cuando nosotros tenemos el software, entonces le damos acá en toma de datos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Empresa. Okay. Entonces, aquí estarían las variables. Entonces, ahí las estarías introduciendo. No sé, en variables, mira, ahí está textual variables. No sé, tú me dices si es eso lo que me querías preguntar. No sé, tú me dices, María Margarita, si te quedó claro. Ok, que las variables pueden tener nombre largo y nombre corto. Gracias, sí, ya te entendí muy bien la pregunta. La variable sería el nombre largo, ¿sí? Sería el nombre largo. Lo que pasa es que nosotros, yo les pedí a ustedes 12 variables, pero hay veces que el software recuerden el ejercicio que les mostré, uno alcanza a meter hasta 35 variables, 40 variables, 60 variables. Entonces imagínense, lo que pasa es que es algo que yo no les he mostrado y es la representación de la información por parte del software. Entonces a veces se meten muchas variables y con el nombre largo sería muy difícil, por eso se pide nombre corto. Pero para la tablita que yo les pido, la variable puede ser el nombre largo, ¿sí? Entonces no hay lío con eso. Vale, María Margarita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto? Recuerden que esto se presenta por equipos de trabajo. Entonces, a mí se me olvidó, qué pena con ustedes, hagan un buen ejercicio de valoración. Recuerden que lo que se analiza es la influencia que cada variable ejerce sobre las otras. Entonces, a modo de ejercicio, para terminar de explicar pues lo relacionado a la tutoría de hoy, se los quiero repetir para que de pronto exista claridad respecto a eso. Lo que se analiza es la influencia que la variable que está acá en la fila ejerce sobre las variables que están en las columnas. ¿Listo? Es la variable que esta de acá ejerce sobre las variables que están acá. Y recuerden que la relación de una variable sobre ella misma va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, toda la diagonal acá va a estar llena de puros ceros. ¿Listo? Entonces, con eso ya terminaría de explicarles. Esta actividad vamos a revisar acá en la plataforma bien para ver si de pronto hay algún lío con la programación de actividades. Vamos a ver, direccionamiento. Perdón un momento, estoy confirmando la fecha para la cual está establecida. Sí, efectivamente esta actividad es la que se encuentra establecida para el 19 de marzo, Madeleine. Entonces, estaría establecida para el 19 de marzo. Es una actividad sencillita, ¿sí ven? Entonces, por eso está establecida para el 19. Repito, la tabla adicional debe contener la variable, bueno, en orden, debe contener la estrategia, debe contener la variable, debe tener la dimensión a la cual pertenece, ¿sí? Es decir, si es tecnología, si es recursos humanos, ¿sí? Y si es interna o es externa. Sí, sería el tema, María Margarita. Eso sería el tema. Y si es interna o es externa. Y la diferencia es que las variables internas están bajo control de la organización
y las variables externas están fuera de control de la organización. Es que, por ejemplo, miren, les voy a dar una pista. Si yo estoy analizando el sector del petróleo, yo puedo tener una variable muy importante para mi empresa, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo una estrategia que se llama estrategia para aprovechar los recursos del precio, no, estrategia para aprovechar el precio del petróleo, ¿listo? Por lo general, entonces, pónganle atención a lo siguiente. Por lo general las estrategias se relacionan con cosas que son internas dentro de la empresa y que yo puedo ejercer control sobre las mismas. Pero no sé, resulta que por casualidad a ustedes les dio porque una estrategia se encuentra más relacionada con el precio del petróleo que con otra cosa. Eso es aceptable, ¿sí? Yo digo, bueno, listo. Miraron la estrategia y la relacionaron con una variable que es el precio del petróleo. Pero resulta que el precio del petróleo no está bajo control de la organización, está externo. Una empresa no puede definir el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo es externo. Entonces, sería una variable externa. Entonces, para repetir la respuesta para María Margarita, debe contener la estrategia, debe tener la variable, debe tener el tema o la dimensión, digámosle tema, y debe decir si es una variable interna o externa de la empresa. Eso sería lo que debe tener la tablita. Entonces sería una tablita de 12 por 4. Y el resultado del software Micmap. Esa sería la tarea para el 19. Entonces está fácil, ¿no? No está difícil. Lo importante es que ustedes hagan el consenso. Recuerden que esta es una actividad en equipo de trabajo, entonces entre todos hagan la valoración de las variables. Son 12 variables, entonces no se compliquen, pero pues ese es el ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, no siendo más el día de hoy, pues y habiendo solucionado las dudas, damos por terminada la tutoría virtual. Recuerden que cualquier duda se pueden comunicar por correo electrónico o por mensajitos a través de la plataforma, y pues la idea es que todos puedan hacer este ejercicio. Entonces espero que les rinda y que les vaya muy bien, éxitos con el desarrollo de la actividad. Nos vemos la próxima tutoría. ¿Listo, chicos? Que descansen el día de hoy. El video de la tutoría va a quedar disponible en YouTube como los otros, entonces apenas termine de subirlo, les comunico a través de los mensajes de la plataforma. Pues muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.